Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy nos complace presentarles a nuestro invitado. Se trata de nuestro querido colega Juan Barreto, periodista, vocero nacional de redes, es abogado, sociólogo, bueno, tiene varias borlas en su haber. Gracias. Borlas universitarias. Es un hombre creo que la base, el génesis político tuyo viene precisamente de la universidad. ¿Borlas se dice? Sí, las borlas de los birretes. Pero podría decirle a alguien, ¿qué borlas tienes tú? Seguramente, y también aplicaría. Tú sabes que nuestro idioma es uno de los más amplios y prolijos en el sentido de que una sola, o sea, la misma cantidad de letras, en el mismo orden, cambian el sentido de acuerdo a donde esté la sílaba tónica. Sí. Esa es una de las características de nuestro lenguaje, por eso es uno de los más difíciles de aprender. O sea que si nosotros sabemos hablar o medio guapeamos. Menos mal que nos tocó este idioma. Entonces. Menos mal, porque los otros son más fáciles. Aunque, bueno, yo creo que eso es como un don. Hay personas que tienen el don de... Yo apenas lo hablo, te quiero decir que yo apenas uno lo medio machuca como se defiende. Sí. Sin embargo, bueno, tú eres un hombre que has pasado parte de tu vida formándote. Gracias. Y yo creo que eso tiene un gran valor. En estos días estábamos hablando precisamente que los políticos, quienes se dedican a ese oficio, deberían tener un condicionante de formación académica. Quizás eso puede sonarte un poquito clasista, ¿no? O discriminador, pero realmente para profundizar, para tener un conocimiento de causa, pasar por una universidad es muy importante. Sí, la academia te ayuda a poner en orden los conocimientos y te da una columna vertebral. Es como un organizador, es como un articulador de los conocimientos. Porque hay gente, en el mundo de la política se ve mucho, que tienen conocimientos vastos, pero desordenados, no tienen como un eje articulador, como un horizonte que permita que los conocimientos puedan ser aplicados. Y es un problema. Aquí hemos tenido políticos muy improvisados. En América Latina y en Venezuela particularmente, lamentablemente. Sí. Y en este gobierno, fíjate tú, que es lamentable. El jefe de la economía es un abogado. Imagínate que tú estés en una fiesta y a alguien le da un infarto y la persona que está más próxima y lo atiende empieza a gritar, necesitamos un economista. Bueno, todo el mundo diría, pero usted se volvió loco. Bueno, nuestra economía está dirigida por un abogado y la política de agricultura y tierra por el que menos pisa tierra, por un aviador. Y yo creo que parte de la distorsión, del envilecimiento, del enrarecimiento de la política, sí, ha traído como consecuencia esto, que gente que no está capacitada, fíjate tú que para atender la crisis mundial del coronavirus, entonces ponen al abogado Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, que además que es vicepresidenta, que está en la junta liquidadora y privatizadora de PDVSA, entonces ahora también la ponen a tener un caso médico de salud pública. Yo digo, ¿será que no hay más nadie? ¿Será que no tienen confianza en nadie? Porque hay personas preparadas en Venezuela. Eso es enroque, mira, no tiene que ser de tu partido, tiene que ser un buen profesional. Búscate a la directora de epidemiología del Hospital Clínico Universitario, a un profesor jubilado que haya dado esa materia. En el aeropuerto, cuando las personas están llegando, ya le están poniendo la lucecita por lo menos. Por lo menos una lamparita, no sabemos si para funciona, qué ¿no? Pero por lo menos sugestiona. Por lo menos como Delcy ha ido a aeropuertos, sabe que pone una lamparita seguramente. Entonces digo, yo también quiero, esta es la jugada, ponerle la lamparita. Esta es la cura para... No, hay que ponerle la lamparita, todo el que llegue. Él queda vacunado de lamparita. Ya no le dará lampariosis. No. Bueno, mira, hablando en serio, aunque todo esto fue muy en serio. Sí, da tristeza. Además, que muy sea tan importante, yo creo que esto es medular. Esto que acabamos de decir, yo creo que ya lo demás es sobra, porque esto que acabamos de analizar es la verdad verdadera, el problema que estamos viviendo Adriano en Venezuela. González León, escritor, me dio clase de literatura en la Central, escritor, Premio Nacional de Literatura, tenía aquel libro llamado País Portátil. ¿No? Es una imagen, una metáfora, una imagen de lo que ha sido nuestro país.
un país sin rumbo, un país que es como una maleta perdida en un aeropuerto, un país portátil, un país que cabe, así como hay empresas de maletín. Bueno, un país de maletín, un país que no tiene asiento, que lo cargan los que gobiernan y los políticos simplemente como un instrumento para hacer negocio, enriquecerse, favorecerse, pero no un país que debe ser gobernado. Y ahora, bueno, fíjate, políticos incluso pidiendo intervención militar extranjera y otros venezolanos aupándolo. Yo digo que el que hace eso no tiene conciencia de lo que significa lo que ser pasó de en un los país. países árabes. Sí, sí. Con las intervenciones militares Claro, de Estados se Unidos. Ve la desgajan, noticia en internet. se destruyen los países. Entonces, yo veía en estos días en internet a alguien diciendo, bueno, ¿cuándo será que Trump toma conciencia y termine de resolver el problema del Venezuela? Queremos ver a los soldados norteamericanos por las calles poniendo orden, como que los soldados norteamericanos fueran por las calles de alguna parte poniendo orden, van llevando muerte, destrucción, pánico. Eso es lo que va pasando. La verdad es que hay que hacer una transformación de fondo en nuestro país y nosotros estamos proponiendo que ahora que vienen elecciones de la Asamblea Nacional se produzca una insurrección. Vienen elecciones porque una insurrección legal. Hay todo un tema política, con el Consejo Nacional Electoral, que es lo primero. Va a venir un nuevo Consejo Electoral. El gobierno le ha vendido a la población la especie de que producto de una graciosa concesión democratizadora por parte de ellos es que va a haber un nuevo Consejo Electoral, y no es verdad. A quien más le conviene que haya un nuevo Consejo Electoral es al gobierno. ¿Por qué le conviene? Bueno, porque el Consejo Electoral que tenemos está quemado, se quemó, se fundió. Las autoridades que están allí, ya independientemente de que legalmente le haya llegado su tiempo de finalización del periodo, ya están quemadas, nadie cree en ellas. Con razón o sin ella, el Consejo Electoral perdió toda legitimidad y hace falta un nuevo Consejo Electoral. A quien más le conviene es el gobierno, porque él necesita que las autoridades que surjan de la nueva Asamblea Nacional tengan reconocimiento. ¿Y a quién no le conviene? ¿A quién no le convendría? Pues si a alguien más le a la conviene, oposición radical, a la oposición radical, para que haya caos, para que haya. Están haciendo una. Ellos están llamando a la abstención desde ya, aunque hay una rebelión en la granja, en el sector del señor Guaidó. Fíjate tú cómo Stalin González, de manera indirecta y taxativa, le está dando su apoyo y reconocimiento a la Asamblea Nacional de Luis Parra, al asistir a las sesiones de la Asamblea de Luis Parra, y allí en esa Asamblea Nacional presidida por Luis Parra se creó una comisión que... ¿Tú crees que esa es la comisión que va a prevalecer? Se acaba de aprobar. Porque el gobierno la apoya también. Claro, donde está el gobierno, donde está la oposición radical de Guaidó y donde está la oposición moderada de Luis Parra. De modo que pareciera que sí va a salir humo blanco en relación a un nuevo Consejo Electoral. Yo aspiro que sea lo más pronto posible. Ahora, los nombres que se están ventilando son políticos. O sea, que claro, uno podría decir, la idea es que no sean personas tan visibles en el ámbito político. Mira, para que pudiesen tener alguna ética, ¿no? Siempre serán políticos. Y siempre serán políticos porque si algún organismo del o sea, pero de partidos políticos. O sea, el, Ramos Ayuda en el Consejo Nacional Electoral, por ejemplo. No va a ser o sea, así. Claro, eso sería grotesco, pero grotesco. Más o menos, pues. A mí me dicen que va Rafael Simón Jiménez, me voy de tu vaso, para el que no lo sepa. Rafael Simón Jiménez fue del MAS, estuvo vinculado a Luis Miquelena. Un tipo muy inteligente, muy preparado. Historiador. Lo que estamos hablando, personas preparadas. Una persona preparada. Se está hablando de Pucci, quien fue secretario general del MAS, fue ministro de Familia, analista político ahora. Se está hablando de Volmer. Volmer es un empresario. Ese Volmer no sé quién es. Volmer en los Valles de Aragua es dueño de una licorera y maneja un equipo de rugby. Caramba. Tiene cuñas en televisión. Es empresario muy próspero, Volmer. Y se está hablando de que tal vez quede Luis Emilio Rondón, quien ha tenido una figuración interesante, muy moderada y ponderada. Y tal vez de Tania D'Amelio, que es la menos conflictiva de las rectoras que de alguna manera representan al gobierno. Ese sería un buen consejo. Ese es el cuadro. Pareciera que ese es el cuadro y es posible que uno más, uno menos. Ahora se habla de que el sector del G4... muy buena información, periodista. Sí, bueno, mira, Juan, gracias. Que el G4
va a proponer a alguien. Es posible entonces que salga Luis Emilio o Tania, porque con los demás ya se ha hablado y ya están conversados. Ahora, ¿el G4 va a proponer? el G4, Acción Democrática de un Nuevo Tiempo, por lo menos dijeron que van a participar en las elecciones. Habría que ver si en nombre de todo el G4 ahora, ¿y estos o si partidos solamente que no están... en nombre de ellos, y se está requebrajando la unidad opositora que hasta ahora ha sido la base de apoyo con Guaidó. En realidad no percibo la unidad opositora No, que tú dices. porque es que lo único que une a la oposición es el afán de lucro y el afán de poder, y eso se resume en una sola consigna. Hace 7 años era la salida de Chávez y ahora es la salida de Maduro. Ellos han insistido tercamente en esto, sin tener un programa, sin tener una visión de país, sin ofrecerle nada a nadie. Ahora, ¿tú crees que el pueblo venezolano quiere que salga Maduro? Por supuesto, yo también, Okay, como parte de ese pueblo, y estamos trabajando para eso. Ahora, si tú le preguntas a un taxista, a un peluquero, a un periodista, a un militante, incluso medio, de estas organizaciones, y después de la salida de Maduro, ¿qué? ¿Quién viene? ¿Cómo sería el gobierno? ¿Cuáles serían las primeras políticas? ¿Qué medidas se tomarían? Patina no te sabe decir, porque pareciera que ellos creen que los problemas se van a solucionar mágicamente con la salida de Maduro y su gabinete y su gente, como que no hubiesen problemas reales que abordar. ¿Qué van a hacer con la crisis de los servicios públicos? ¿Qué van a hacer con las sanciones? ¿Qué van a hacer con la deuda externa? ¿Qué van a hacer con la pulverización de la moneda y la pulverización del salario, la desaparición de los derechos de los trabajadores? ¿Qué van a hacer con eso? Ellos no saben. Ellos no saben no porque sus dirigentes no lo tengan claro y no lo hayan discutido, sino que no se lo dicen a su militancia, porque lo que ellos tienen pensado es un paquetazo neoliberal mucho más grotesco y feroz que el que Maduro está aplicando actualmente, que también es un paquete neoliberal. En el caso de Redes, que es una organización horizontal, ¿no? Decías tú el otro día. Es lo que pretendemos. Es lo que ustedes están impulsando. Ustedes se presentan ante el pueblo, ante el país, como un partido político, obviamente que debería tener también, exponer cuál es su visión de país. En la próxima parte me gustaría que tú plantearas eso, sobre todo porque estamos tratando que las personas den soluciones o posibles soluciones o vías o ideas para que esto mejore, porque sabemos que está muy mal, eso lo sabemos. En la próxima parte. Informativo Mira TV está en ti. Juan Barreto está aquí con nosotros, vocero nacional de Redes, con él quedamos precisamente para conversar acerca de la visión que tiene esta organización política en cuanto a las posibilidades de mejorar las cosas en el país. Si ustedes le dan la batuta o la posibilidad de plantear soluciones, ¿cuál sería el camino? ¿Qué dirían? Sí. En primer lugar, hay una oportunidad, se está abriendo una ventana táctica que es muy importante. Te pedí conmigo. Y esa ventana táctica son las elecciones a la Asamblea Nacional. Si nosotros logramos hacer el milagro, las fuerzas intermedias, las fuerzas que creemos en la democracia, en la soberanía, logramos hacerle un boquete a la confrontación polarizada, neutralizar a los extremos polarizados y lograr una mayoría en la Asamblea Nacional, podemos salir de Maduro. ¿Por qué? Porque llamaríamos inmediatamente, como lo establece y lo permite el artículo 71 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, nosotros llamaríamos un referéndum consultivo. Y en ese referéndum consultivo presentaríamos una pregunta dicotómica. ¿Pero cuándo llamarían un referéndum? ¿Después de la elección? Inmediatamente después de la elección, el 5 de enero se instalaría la nueva Asamblea Nacional, y yo diría que pediríamos una sesión extraordinaria el mismo día en la tarde al día siguiente, y inmediatamente ya como diputados electos y proclamados llamaríamos al pueblo a una consulta popular para que el pueblo soberanamente, y el pueblo es el dueño de la soberanía, decida qué hacer con el rumbo del país, si quiere que Maduro llegue hasta el 2025 o si quiere que cese el gobierno del presidente Maduro por vía legal, pacífica y constitucional, y se llame a unas elecciones. Eso en tiempo, técnicamente hablando, ¿qué significa? Eso significaría 6 meses después. Estamos hablando que en 1 año y medio, lo que queda de este año, que son
9 meses, y lo que queda prácticamente 10 meses y unos 5 meses del año que viene, nosotros podríamos estar haciendo un referéndum. ¿Y normalito cuándo sale Maduro? Y Maduro podría estar saliendo finales del año que viene. Nosotros, o sea, unos meses claro, de ahora ganancia. fíjate tú que no se para en una tarima con un radical opositor y dice esto, mucha gente te pita, te abucha, te tira piedra, pero si se para alguien y dice, mañana en la tarde como a las 3:30 estamos saliendo de Maduro, lo aplauden. Pero si alguien dice, hoy mismo en la noche salimos de Maduro, lo aplauden más, porque se instaló un inmediatismo, como que fuera fácil la cosa. Y la cosa no es fácil. Maduro tiene mucho poder, tiene a la Fuerza Armada, que no es poco decir, tiene lo poquito que va quedando de PDVSA, pero tiene 20 gobernaciones si sumamos la del Distrito Capital, tiene 300 alcaldías, tiene 5.000 concejales. O sea, ¿tiene con qué? Tiene con qué, y además tiene jefe de calle. Y la oposición está dividida. La oposición está dividida, está disgregada y ha venido perdiendo influencia en la base social. Entonces, ¿cuál es el único camino para lograr? El camino es hacer el trabajo, ir a las comunidades, hablarle a la gente, ganarse el respeto y la confianza de la gente y convertir el proceso electoral que viene en un milagro político donde se produzca una insurrección popular pacífica y democrática y la gente castigue la polarización responsable de la tragedia que estamos viviendo, votando por una opción distinta, creando una nueva mayoría. A Venezuela le hace falta un liderazgo individual. Yo he ido por ahí, ¿cuándo llegará el líder que nos unifique? Pero pedir un milagro no es lo mismo que esperar al líder. No. Tú estás pidiendo un milagro político. Es un milagro concreto, es un milagro real, es un milagro pragmático. Mira, Chávez, que lo tuvimos hasta hace poco, le hizo una promesa a la gente que era constituyente. Y Chávez decía, rompamos los nudos gordianos que nos unen al pasado, hay que desactivar una bomba de tiempo que está sonando y que puede explotar como un 27 y 28 de febrero, evitemos la violencia, busquemos una salida pacífica y democrática. Acabemos con el punto fijismo, que era la polarización de entonces, Acción Democrática y COPEI. Y cuando le decían, ¿y cuál es la salida? Él decía constituyente. En aquel momento hablar de constituyente era rarísimo. Primero porque era una figura que nadie sabía, la última constituyente que se había hecho en el año 47. En Venezuela eso no estaba en la Constitución, incluso era inconstitucional. Y Salas Romer, que era el candidato que se le oponía a Chávez, se reía, decía, son un chapo pa'l pelo, ¿con qué se come eso? Y la gente se politizó y comprendió que era la constituyente. Y masivamente votó por la opción de la constituyente, es decir, votó por Chávez. Y después Chávez llamó al pueblo a un referéndum a ver si el pueblo quería constituyente y arrasó, que eso significa que el pueblo había entendido el mensaje y sí quería constituyente. Y después que se hizo la constituyente, la gente votó el 72% y pico por esa nueva constitución, que es la que tenemos hoy y que nació con la más Si estuviera Chávez, tú que conociste a Chávez muy bien, estaríamos como estamos ahorita con Maduro. Mira, eso porque la maldad que nos hizo Chávez fue dejar Maduro, vamos a estar como claro. Preguntarse si el caballo blanco Simón Bolívar no fuera blanco, ¿de qué color sería? Bueno, si Chávez estuviera vivo, él dejó una promesa básica sobre la mesa antes de morir, que fue su presencia en el último Consejo de Ministros al que asistió y que se conoce popularmente como el golpe de timón. El golpe de timón es una rectificación autocrítica de Chávez. Chávez, cuando dice aquí lo que hace falta es un golpe de timón, que está diciendo, se perdió el rumbo. Chávez era mágico con las palabras, le dijo escuálidos a los opositores y todavía ellos mismos se llaman ahora, se autollaman los escuálidos. Yo he visto por ahí en los chats, en los twitters, porque nosotros los escuálidos, ese nombre se lo puso Chávez. Le dijo moribunda la Constitución y moribunda se quedó la del 61. Es decir, Chávez era un maestro de la palabra. Cuando dijo aquel por ahora, eso se sembró en la gente. Cuando Chávez dijo, aquí lo que hace falta es un golpe de timón, no estaba diciendo pero no se dio el golpe de timón. No se dio porque los que vinieron acá, cuando Chávez dijo comuna o nada, se quedaron con la nada y llevaron el país a la nada, en vez de profundizar el proyecto comunal y consejista. En este gobierno o con este gobierno actual, ¿tienes alguna expectativa? Sí, tengo la expectativa de que permita un nuevo consejo electoral, permita la rehabilitación política de los partidos políticos, libere a los presos políticos que quedan y permita igualdad de condiciones a la hora de un proceso electoral donde haya representación proporcional y representación de las minorías. Pero te decía, Chávez llegó a una constituyente
convenciendo al pueblo en una campaña relámpago. Nosotros tenemos la obligación de convencer a nuestro pueblo de que hace falta una nueva mayoría política. Y esa nueva mayoría política no se va a lograr si somos timoratos, si dudamos, si estamos pesimistas. Hay fuerza política. Un hombre como Claudio Fermín, mira, ahorita lo están vapuleando en las redes sociales, porque ayer estuvo en el programa de José Vicente, estuvo muy bien, porque es un hombre ponderado, porque es un demócrata, porque él mismo lo dijo, es un antiimperialista, es un nacionalista, cree en los valores patrios. Porque si se nos acaba Venezuela, no va a haber lugar donde hacer política, no va a haber un lugar donde ejercer la Constitución, se nos acabaría la nacionalidad, seríamos un territorio como es Libia ahorita. Entonces, la patria, la nacionalidad, el sentido de Estado, el sentido de continuación de la nación y del Estado nacional, es un deber de todos los venezolanos. Entonces, defender la autonomía de nuestro país, defender la soberanía y crear una nueva mayoría es la base de cualquier programa, porque esa era la pregunta inicial, que es lo que plantean, cuál es el programa. Lo primero que planteamos es la necesidad de una nueva mayoría política. Sin eso no avanzamos. Va a seguir la polarización, el G4, G5, G3, contra el gobierno, el peor gobierno de la historia cívico-republicana que ha tenido nuestra nación, contra un conjunto de personas que se entregaron a intereses foráneos y son los empleados de la Casa Blanca, como el caso lamentable del señor Guaidó. Entonces, no, ni con uno ni con otro, yo diría, como dice el refrán, todo lo contrario. Se trata de que se le abra el espacio a la gente que está planteando defender la soberanía, profundizar la democracia, aplicar la Constitución, reinstitucionalizar el país, renegociar la deuda, traer los capitales fugados, recuperar PDVSA, que por cierto, y dicho sea de paso, hoy el gobierno ha creado una junta de reestructuración que es su sepulturera. Esa junta no es de restauración de PDVSA, no es para reflotar PDVSA, es para liquidarla y privatizarla. Lo que le ponen es un eufemismo, un nombre genérico, circunstancial, que no dice la verdad. ¿El petróleo seguirá siendo un negocio para Venezuela en los próximos años? Para el mundo. Todavía no existen en masa las energías alternativas que sustituyan al petróleo. A pesar de la debacle de PDVSA. A pesar de la debacle de la economía mundial con el coronavirus. Mira, bueno, que ese es un temazo, ¿no? Claro, ahorita en este momento. En el mundo está cayendo el consumo de petróleo y de energía porque hay una recesión. Pero independientemente de eso, ponte el caso de los alemanes. Los alemanes han prometido que entre el 2020 y el 2022 el 60% de los automóviles que circulan por sus calles van a ser eléctricos. Ajá, ¿y de dónde va a salir la electricidad? Porque esa electricidad, Alemania no tiene grandes caídas de agua, no va a ser hidroeléctrica, va a ser termoeléctrica. El humo que dejan de producir los motores de los carros por la combustión la van a producir las centrales termoeléctricas, van a seguir quemando gas y petróleo, y por eso es que la Merkel quiere regularizar las relaciones con Rusia por el gasoducto que se está construyendo entre Rusia, pasando por Ucrania, llegando a Alemania. ¿Qué interés tiene Venezuela en toda esa jugada geopolítica mundial? Venezuela es una pieza de la jugada geopolítica y por eso el interés de los Estados Unidos, que según Mike Pompeo lo ha dicho a viva voz y de manera descarada y sin ningún rubor, ellos quieren recuperar su patio trasero. Entonces, no importa que Nicolás Maduro sea de derecha, que Nicolás Maduro sea neoliberal, que esté aplicándole a los venezolanos un paquetazo y que esté entregando a distintas superpotencias y transnacionales nuestra soberanía y nuestra riqueza. Los Estados Unidos lo quieren todo, es todo nada, no quiere ser amante, no quiere ser querida, no quiere ser segundo frente, lo quiere todo. Bueno, una relación de pareja humana sí, pero una relación de países no. Entonces, bueno, la nueva burguesía que ha surgido con Maduro quiere una relación mucho más plural con el mundo para hacer negocios mucho más diversos. ¿No creen en salidas violentas de este problema? ¿Qué crees tú? Representa los intereses de una burguesía transnacional mucho más vinculada a los intereses de los Estados Unidos, por eso los Estados Unidos apoyan ese sector, esa fracción de clase. Pero lo que hay en Venezuela es una confrontación entre dos burguesías, que son dos modelos, uno vinculado a los Estados Unidos y otro más vinculado al capital mundial integrado. En todo caso, ninguno de los dos son salidas y son alternativas para Venezuela. Me preguntaban, disculpe. Bueno, ya se nos terminó el espacio, Tan pero tú sabes que tú eres invitado
Por favor, siempre. les prometo que vuelvo. Claro Esa que es mi mano la que salió. claro que tienes que volver. Bueno, ya tu mensaje Gracias. para que nos despidamos, Mira, no Juan. perdamos la Te ves fe. agotado, Juan. Sí, es que tenía la versión tropical del coronavirus. Bueno, tenía una gripe, mira, de verdad, que Fuerte. era horrible. Pero ya estoy mejor y gracias a Dios y para seguir luchando. Algunos amigos me dicen, pero tú no necesitas de eso, tú eres profesor, tú Bueno, pero los profesores no ganan nada. Pero yo doy Sí, por clases eso, ¿no? en varias universidades extranjeras, Ajá. a través de Sky, a través de algunos sistemas, y ellos después lo traducen, le ponen subtítulos allá. Yo no lo he pasado por aquí porque eso no es mío, ese material es exclusivo de algunas universidades. Ok. Pero yo voy a tratar de recuperar algunos trocitos, a ver si los pongo por ahí a rodar, pues son bien interesantes esas clases, modestia aparte. Y de eso vivo. Entonces me dicen, dedícate a la academia, ponte a escribir. Pero no, chico, uno tiene un gusanillo por dentro que es el de llevarle felicidad al pueblo y dejar algún legado que tenga que ver con... ¿Crees la que eres un construcción del sobreviviente país. en este tema Sí, político? todos los venezolanos somos sobrevivientes. Aquí nosotros somos como los pasajeros del Titanic, nos ofrecieron un viaje de lujo, nos ofrecieron un país potencia, nos ofrecieron villas y castillos, nos dijeron que este era el barco más rico del mundo y nosotros entusiastas nos metimos y por supuesto como en todo barco capitalista, primera clase, segunda clase. Pero tú lograste y los montarte del en tu fondo, balsita. yo me he mantenido con un grupo de gente tercamente perseverando por rescatar lo que queda y por construir un nuevo barco que se llame Venezuela, que llegue a puerto seguro. Muchísimas gracias, Juan. Como siempre, Gracias, un placer amiga. conversar Gracias contigo. a todas Muchas y a todos gracias. ustedes por Y a- recibirme. A ustedes, nuestros queridos y distinguidos televidentes, gracias por permitirnos una vez más entrar a sus hogares a través de la pantalla de Mira TV. A nombre de nuestro director Antonio Brantes y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa, nos despedimos, deseándoles una excelente tarde. Informativo Mira TV está en ti.